para mejorar como todos esos puntos. Bueno, sin más, le doy la palabra a Viviana. Hola Karen, muchas gracias. ¿Me pueden ver? ¿Me pueden escuchar? ¿Todo bien? Sí, ahí te escuchamos bien y también te estoy viendo. Ok, súper, muchas gracias. Totalmente honrada, muchas gracias más bien por la invitación. Veo que somos 46, me alegra muchísimo que varios estamos aquí conectados. Entonces voy a presentar mi pantalla para iniciar. Voy a ver, me avisan si lo logran ver, porfa. Ahí ya se ve. Ok, súper. Bueno, como ya Karen les comentó, mi nombre es Viviana Castillo, es un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría que este fuera un espacio totalmente abierto a preguntas, a comentarios que ustedes tengan. Qué sé yo, cualquier pregunta que tengan con base en reclutamiento, entrevistas, procesos de selección, porque sé que muchos tienen dudas y tal vez nunca han tenido la oportunidad de preguntarle a alguien de recursos humanos o les da pena durante la entrevista. Entonces, cualquier pregunta que ustedes tengan es totalmente bienvenida. No las dejemos para el final. Mejor si es en el momento, porque podemos hablar de eso en ese momento. Y pues nada, agradecerles de nuevo el espacio. Como ya Karen comentó, yo tengo ya pues varios años de estar en recursos humanos. Les voy a contar un poquitito de pues mi experiencia y de toda la pues trayectoria que he tenido. Yo empecé a laborar, bueno, como muchos, como asistente, ¿verdad? En la universidad. En mi caso, fui asistente en la UCR, en el gimnasio, que está pues ahí por la calle de la Amargura. Empecé como asistente administrativa ahí, dando pues los expedientes a las personas que venían a hacer ejercicio. Entonces, pues ahí empezó mi experiencia y también como asistente de profesores en la carrera de administración. Yo pues tengo la carrera de dirección de empresas y mi enfoque se fue más hacia el área de recursos humanos. Pues esta experiencia en el gimnasio me ayudó muchísimo porque pues ahora vamos a hablar más sobre eso, pero lo fui poniendo en mi currículum, esos pequeños experiencias que iba teniendo, y ya después de esto me llamaron para ser pasante en Bridgestone. Entonces, esta pasantía también me ayudó muchísimo en mi experiencia laboral, a pesar de que pues no era pagada y demás, que son de las cosas que más uno dice, ay, una pasantía, no me van a pagar, ayuda muchísimo también. Entonces, estuve como pasante en recursos humanos, estuve haciendo reclutamiento para operarios, y también ayudaba al área de compensación para todo el tema de pagos, y ayudaba un poquito ahí en cositas, ¿verdad? En recursos humanos ahí en Bridgestone. Después de que terminó esta pasantía, fui contratada como contratista para Bayer para reclutar de forma masiva el centro de servicios. En ese entonces solo habían 20 personas en el centro de servicios y me contrataron a mí justo para hacer crecer el centro. De nuevo, como contratista, no era una persona directa a Bayer, entonces no eran los mismos beneficios que como una persona directa. Entonces, igual tomé la oportunidad porque pues con la pasantía no tenía tanta experiencia, decía yo. Entonces tomé la oportunidad y un año estuve reclutando y al final recluté unas 300 personas. Fue un año bastante duro porque era todos los días entrevistas, todos los días reclutando, todos los días revisando currículums. Después de esta posición como contratista, pasé a la posición de generalista, y como generalista igual hacía reclutamiento masivo y tenía experiencia también con otras áreas de recursos humanos, más que todo entradas, relaciones laborales, el uso de SAP, ya para meter a las personas en el sistema y demás. Y bueno, pues después de ser generalista, me pasé a otra división, que es la división en la que estoy actualmente, que es la de adquisición de talento para Estados Unidos. Aquí pues ya me salí un poquito de Costa Rica y ahora estoy más que todo con Estados Unidos, que es un mundo totalmente diferente al de Costa Rica.
Entonces, por ahí sí veo algunas diferencias. La presentación del día de hoy va a ser súper enfocada en el proceso de reclutamiento aquí en Costa Rica, procesos de entrevista, el currículum vitae y un poquito de tips por ahí. Entonces, sin más, voy a dar inicio. Y bueno, pues esta es la agenda. Vamos a ver primero las generalidades de recursos humanos, las áreas que tenemos y los procesos de reclutamiento. Creo que escuché a alguien por ahí, no sé si alguien tiene alguna duda. O si fue ahí alguien que no estaba en mute. Ok, entonces, no sé si vos me puedes ayudar con los comentarios que la gente pone en el chat, las preguntas. Okay. Sí, yo te digo ahí todo lo que pongan. Súper. Bueno, primero vamos a ver las generalidades, las áreas de recursos humanos y el proceso de reclutamiento para que entendamos cómo es la parte que tal vez no vemos nosotros, ¿verdad? La parte por detrás. Después vamos a ver específicamente el currículum vitae y al final la entrevista. Lo que pasa antes de la entrevista, lo que pasa durante y lo que pasa después de la entrevista. Y bueno, ¿qué es recursos humanos? Creo que es importante empezar con qué es capital humano, que son sinónimos. Es el departamento que organiza y maximiza el desempeño de los colaboradores. Y todo empieza en el proceso de reclutamiento, porque ahí es donde vamos a seleccionar el talento que va a ayudar a que la empresa pues haga su día a día y que sea súper eficiente, etcétera, etcétera. Esto depende de cada empresa, por supuesto. ¿Cuáles son las áreas de recursos humanos? Pues recursos humanos, dependiendo de las empresas, va a estar dividido diferente. La mayoría está dividida de esta forma. Reclutamiento, la parte de compensación, la parte de capacitación, desarrollo y relaciones laborales. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en reclutamiento. ¿Cuáles son las fases de reclutamiento? Las fases de reclutamiento son, por lo general, estas que vemos acá. Primero, recursos humanos y el negocio identifica que hay una vacante, ya sea porque alguien renunció, ya sea porque se necesita un reemplazo, qué sé yo. Tenemos que identificar primero que existe una vacante. Después se va a publicar la vacante en fuentes de empleo y medios de reclutamiento. Estas fuentes de empleo pueden ser desde LinkedIn, elempleo.com, Computrabajo, ahorita más adelante los vamos a ver, pero depende de dónde el empleador vaya a querer tomar el talento de estas personas. También hay muchas empresas que tienen su propia página de talento, en donde uno tiene que hacerse su perfil y enviar su currículum a través de esta página. Después, el departamento de reclutamiento va a buscar e identificar candidatos potenciales. Y esta es la fase en donde ya empieza a importar el currículum. Porque nosotros lo que hacemos es, en todas esas fuentes de empleo donde enviaron los currículums, vamos a empezar a ver todos los currículums y a empezar a filtrar los currículums. Y aquí empezamos con las partes importantes. El currículum es sumamente importante porque nosotros, bueno, yo cuando ya tenía demasiados currículums y ya mucha experiencia, no duraba más de 5 segundos en un currículum. Entonces, por eso es tan importante que lo que ponen en el currículum sea realmente lo que necesitan que nosotros veamos. De 5 a 10 segundos, porque si no, no me iba a dar tiempo de revisar todos los currículums. Entonces, ahí por eso es que es muy importante la parte del currículum. Y si lo envían al correo electrónico de la empresa, también es muy importante cómo ustedes ponen, por ejemplo, el subject del correo, el asunto. Porque por ahí también filtramos. Nosotros hubo un momento en donde teníamos más de 10,000 correos con currículums, en donde ya yo no sé qué iba a hacer para poder revisar todos. Entonces, lo que hice fue empezar a filtrarlos por asunto. Ok, si necesito a alguien de contabilidad, voy a buscar a alguien que me puso en el asunto contabilidad. Y buscaba y empezaba a filtrar de esa forma. Porque si iba uno a uno, me iba a dar toda la vida. Entonces, ahí es donde nosotros buscamos e identificamos candidatos potenciales. En esas búsquedas de esos filtros en los asuntos, a veces me topaba con algunos correos que yo decía, bueno,
¿por qué me ponen este asunto, verdad? A veces ponían hola, por ejemplo, en el asunto, ¿verdad? Entonces, en ningún momento iba a toparme con este currículum si en el asunto me ponían hola, por ejemplo. Son pequeños detallitos, como pueden ver. Después de que yo digo, ok, de estos 10,000 currículums, encontré que 1,000 son candidatos potenciales, es decir, cumplen con los requisitos indispensables. Por ejemplo, cumple con que tenga 1 año de experiencia y cumple con que tenga bachillerato. Entonces, esos son mis candidatos potenciales, los candidatos que cumplen con los requerimientos base. Después vamos a contactar a estos candidatos potenciales y vamos a filtrarlos de nuevo. Ahí va el segundo filtro que hacemos y ahí es donde está la famosa llamada, donde nos llaman a nuestro celular, donde nos llaman a nuestra casa, contestamos y nos dicen que nos contactaron de tal empresa y ya empiezan los nervios, ¿verdad? Nos contactaron. Y ahí es donde vamos a hacer preguntas más específicas que ocupamos para este candidato. Por ejemplo, otro requerimiento que se necesita es que tenga inglés avanzado, por ejemplo. Entonces, en esta llamada vamos a hacer algunas preguntas en inglés. Y ahí es donde ya el candidato tiene que demostrar ciertas habilidades o que tiene ciertas habilidades para esa posición para poder continuar a la siguiente fase. Que la siguiente fase es citar a los candidatos finales a las siguientes fases del proceso. Entonces, de estas llamadas, filtramos casi más de la mitad que teníamos de antes. Entonces, aquí vamos reduciendo la cantidad de candidatos, dependiendo de sus habilidades, por supuesto. Y después citamos a los candidatos finales, que ya sabemos que son los candidatos que pueden obtener la posición según sus habilidades en el resumen y las habilidades que escuchamos por teléfono. Ya lo último se pregunta en la entrevista. Entonces, en la entrevista ya por lo general es la última fase en algunas empresas, otras tienen más fases y ya cuando se selecciona a la persona, se les llama, se les envía un correo y se le presenta la oferta laboral y a los otros pues se les comenta que no fueron seleccionados y se les da una retroalimentación. Eso es en un mundo ideal, ¿verdad? Porque pues algunas empresas no envían nada, como decimos, dejan en visto a las personas que no lograron pasar. Lo ideal es darle la retroalimentación al candidato. ¿Alguna pregunta? Vivi, tenemos una pregunta en el chat que dice, buenas, ¿cuál sería un buen asunto para enviar nuestro CV? Sí, el asunto es ideal que pongan su nombre y después la posición a la que ustedes quieren aplicar. Si no están enviando su currículum a una posición en específica, sería, por ejemplo, recursos humanos, contador, ingeniería, tal. Es decir, como la posición que ustedes les gustaría tener o bien también su título. Con su título educacional podemos ver a dónde se puede redirigir esta persona si es que hay posiciones vacantes. Pero sí, lo ideal es nombre, posición o su título académico. También nos preguntan, ¿qué tipo de preguntas podemos esperar en la llamada? En la llamada son preguntas más que todo sobre idioma. Entonces esperen preguntas en el idioma que ustedes están aplicando, si están aplicando para una posición en portugués, inglés, etcétera. Entonces puede que les hagan preguntas en ese idioma. Y también una pregunta muy normal es el de la expectativa salarial. Y esa es una pregunta que a nadie le gusta, ¿verdad? Y es una pregunta que tenemos que hacer nosotros como recursos humanos porque necesitamos entender si vamos a cumplir sus expectativas, porque eso es muy importante. Hay muchos que les da mucho miedo que sean descartados por esto, pero les explico un poquitito por qué necesitamos preguntar esto también. Imagínense que ustedes van a aplicar a una posición, están súper contentos que van a aplicar a esa posición y esperan que les paguen, por ejemplo, voy a dar una base, un monto, 500,000 colones, mínimo. Ustedes dicen, mínimo me tienen que pagar eso, ¿verdad? Entonces, si seguimos con el proceso de reclutamiento y nunca preguntamos
y nunca nos alineamos con la expectativa salarial y al final el empleador dice, ok, fuiste seleccionado, aquí está la oferta, te vamos a pagar 200,000 colones. Y el candidato se queda así como, uy, yo esperaba que me pagaran 500,000. Y ahí es donde empiezan como los problemas ya, ok, no, ¿por qué tan poquito? Entonces empiezan a haber problemas de comunicación. Entonces, si ustedes saben y están seguros que su expectativa mínima es 500,000, 600,000, 700,000, qué sé yo, ustedes lo pueden decir con toda la libertad. Y si son flexibles y pueden recibir un poco menos, pueden decir, es flexible, mi expectativa es flexible a tanto, porque todos sabemos que necesitamos una base salarial, hay deudas que pagar, tenemos responsabilidades, etcétera, entonces tenemos siempre una expectativa mínima. Entonces, no le tengan miedo a esa pregunta, es porque necesitamos también respetar su tiempo y no sería justo tampoco continuar con el proceso y que después ustedes pues no estén contentos con una oferta laboral. Y también dice qué tipo de entrevistas y pruebas se hacen cuando se citan a los candidatos finales. Ok, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, voy a dejar esa pregunta para más adelante. ¿Listo? Sí, listo, esas eran todas. Ok, perfecto. Entonces, vamos a enfocarnos ahorita en el currículum vitae. ¿Qué es un currículum vitae? Es un documento que se utiliza como herramienta para presentar una relación expresa y clara de los datos, las habilidades y las experiencias laborales de una persona si las tiene, porque es normal no tener experiencia laboral al inicio, con la intención de ser preseleccionado para una entrevista de trabajo. Y esto es importante porque solo por enviar el currículum no significa que ya voy a ser seleccionado. Esto es un documento que nos ayuda a nosotros a preseleccionar al candidato. ¿Cuál es una de las mejores prácticas? Y estas son las más importantes que puse acá. Si ustedes entran a internet y buscan consejos o machotes, he visto cada machote que a mí hasta me da miedo que utilicen, o hasta consejos que a mí me daría miedo que ustedes apliquen, porque en internet hay de todo, entonces hay que tener mucho cuidado también. Entonces, esas son las mejores prácticas. Ser conciso, es decir, agregar solo la información importante. Currículums de 10 páginas no los vamos a leer. Eso es una realidad. Como les comenté, duramos de 5 a 10 segundos revisando los currículums. Entonces, lo ideal es agregar información importante, de 1 a 2 páginas como máximo, y agregar también la información que se necesite para la posición a la que ustedes están aplicando. Por ejemplo, y son currículums reales, y les voy a contar de situaciones que me han sucedido. No sé, un candidato que quiera aplicar a una posición de contador, ok. Entonces veo información de que tiene un certificado de cocina, ok, y luego veo que tiene manipulación de alimentos y experiencia en tal restaurante y esto como chef, y yo digo, bueno, ok, y eso le quitó tal vez la mitad del currículum, y ya después llegué a la información que quería leer. Entonces, en algunos casos, esto puede ser contraproducente porque otra persona, otro reclutador hubiera dicho, nah, tiene solamente experiencia o conocimiento en el área de cocina, por ejemplo. Entonces ya lo descartan. Entonces, por eso es muy importante nosotros poner la información que nos va a ser útil para la posición que vamos a aplicar. Y algunas personas tienen varios currículums dependiendo de las posiciones a las que están aplicando. Y está bien, no hay problema. No hay que poner absolutamente toda nuestra vida ahí, sino realmente la información importante para la posición a la que estamos aplicando. Eso es punto número 1. Punto número 2, actualizar en la medida de lo posible el currículum vitae. A mí me pasaba mucho también que me enviaban los currículums y me mandaban después correos como, hace un año obtuve este certificado, me lo juntaban, por favor tómelo en cuenta. Y después me mandaban otro correo. Me acordé que hace 6 meses obtuve esto, por favor tómelo en cuenta. Y entonces, este tipo de cosas pues a veces se pueden perder en el correo, porque pues recibimos muchos correos. Entonces lo ideal es mantener el currículum lo más actualizado posible, y también tener mucho cuidado con las fechas, porque si ponemos una fecha errónea, esto significa cantidad de años de experiencia pues que no son reales.
ya sea que pusieron un año que les quita experiencia o que más bien les está poniendo más experiencia. Entonces, por ahí también es muy importante mantenerlo actualizado. Especializar el CV según el tipo de posición, como les comenté, especializarlo, agregar la información importante y mucho cuidado con las incoherencias y las faltas de ortografía. Y aquí vamos también con la parte de revisarlo antes de enviarlo. Hemos visto también en currículums tal vez con faltas de ortografía increíbles, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y también cuando el currículum es en inglés, tener cuidado con la traducción. Literal, no hacer copy-paste de su currículum en Google para que se lo traduzca al inglés y hacer copy-paste de nuevo en un Word, porque eso no funciona y uno se da cuenta que está traducido, porque hay cosas que no hacen sentido. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque si nosotros vemos, por ejemplo, un currículum en donde se está aplicando para una posición en inglés y el currículum está mal escrito en inglés, ya está descartado. Entonces, por eso hay que tener también mucho cuidado con esa parte. Y por último, ser sincero. Aquí esto lo pongo porque nos pasó en varias ocasiones que ponían, ok, yo soy súper bueno para el trabajo en equipo, ¿verdad? Súper bien, que sean súper buenos en el trabajo en equipo. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Que a la hora de la entrevista les decimos, ok, danos un ejemplo de trabajo en equipo, ya que vemos que sos súper bueno en trabajo en equipo. Y no, tal vez no tienen ejemplos o en realidad no era cierto, solo lo pusieron porque pues es bueno ser bueno en equipo. Entonces, sean sinceros, no es necesario poner habilidades que ustedes no tengan. Uy, me pasé. No es necesario poner habilidades que ustedes no tengan. Pongan las que sí saben que tienen y pueden dar ejemplos. Y tampoco exagerar cosas, porque también hemos visto que ponen 100% en inglés. Y yo, wow, eso es como nativo. Entonces llamamos al candidato, tiene 100% en inglés y nos dice, no puedo responder preguntas en inglés. Entonces aquí las incoherencias, no ser sincero, pues nos hace perder el tiempo a nosotros y a ustedes, que es lo más importante, porque lo ideal es que ustedes apliquen en posiciones en las que ustedes se sientan cómodos y que quieren aplicar. Entonces, esas son las mejores prácticas para el currículum vitae, que para mí son las más importantes. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Sí, Vivi, tenemos unas preguntas en el chat. La primera dice, ¿será buena idea editar los currículum en cada lugar donde uno lo envía? Depende de la posición. Hay que ver si para todas las posiciones la información que se puso es la ideal, pues todo bien, no es necesario estarlo cambiando porque es súper cansado también estar editando el currículum una y otra vez. Entonces, si por ejemplo yo quiero aplicar a solamente posiciones de recursos humanos, ya sea en las distintas áreas, ramas, todo bien, voy a poner toda mi experiencia y todo lo que me ayude a ingresar a una posición de recursos humanos. Pero si, por ejemplo, yo sé que tengo un mix de experiencias entre contabilidad, recursos humanos y cocina, por ejemplo, y voy a aplicar a una posición de cocina, entonces me voy a enfocar en mi experiencia en cocina para esa posición. Y así sucesivamente. La siguiente dice, en el CV, ¿recomienda poner foto? Ahorita vamos a hablar de eso. Otra dice, si se recomienda mencionar las habilidades blandas en el currículum. Pues sí, como les comenté en el último punto, en la parte de ser sincero, también aplica para habilidades blandas, entonces es súper bueno poner habilidades blandas también, porque la parte técnica no es solo lo que nos hace seres profesionales, sino también las habilidades blandas. Nos preguntan, ¿se debería poner la fecha de nacimiento o la edad en el currículum? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ok? La otra, además de posiciones específicamente en inglés, ¿en qué casos es recomendable enviar el currículum en este idioma? Si vamos a aplicar a transnacionales, por lo general se envían en inglés. Si vamos a aplicar a una posición
a nivel local, una posición que sabemos que no, del todo no vamos a utilizar inglés, no hay problema en dejarlo en español. Por lo general en empresas transnacionales se envían en inglés. Luego dice, ¿es necesario agregar algún contacto de referencia? Eso es muy personal. Y pues no, vamos a ver, tal vez cómo lo explico. Es muy personal porque algunas personas de una vez ponen en su currículum los contactos de referencia, lo cual no está mal. Otras personas ponen referencias si lo solicitan, que también está bien. No hay ni bueno ni malo. Luego nos preguntan, ¿cómo debería redactar mi resumen? No sé si se refiere como a una especie de resumen que va en el currículum. Tal vez Carla nos puede aclarar en el chat. Y bueno, mientras nos aclara, en la siguiente dice, es recomendable colocar experiencia en proyectos que no se relacionan directamente con el puesto laboral, pero que expresan liderazgo o alguna habilidad que pueda ser de utilidad, proyectos de ayuda comunitaria, desarrollo tecnológico, reconocimientos académicos, etcétera. Sí, todo lo que tenga que ver con proyectos que ustedes sientan que va a generar valor a la hora de hacer entrevista, a la hora de cuando me llamen, explicar un poco más, es totalmente bienvenido. Y ¿qué información sería importante agregar al CV en caso de no tener experiencia laboral, como el caso de una persona que está recién graduada? Sí, ya casi vamos a ver eso. Y bueno, esas son todas por ahora. Ok, perfecto. Entonces, mientras Carla nos aclara lo del resumen, vamos a continuar. Aquí necesito la participación de ustedes. Esto, pues, no quiero que sea solo yo hablando, entonces me gustaría que también participemos, que también contemos experiencias, si tienen experiencias tal vez que han tenido, que también lo conversemos. Entonces, con las preguntas que estaban haciendo ahorita, vamos a ver la información de Miguel Antonio García Martínez. Todas estas son falsas, ¿verdad? Yo no agarré currículums de la empresa, ¿verdad? Nada más para hacer la salvedad, estos están en internet. Entonces, vamos a empezar con la información personal, que vi que tienen varias preguntas. Miguel Antonio García Martínez puso todo esto al inicio de su currículum. ¿Ustedes qué piensan que está sobrando en esta información? O información que ustedes dicen, ¿por qué puso eso? El Información estado que, civil. ajá, súper bien, Angélica. El estado civil, ¿qué más? ¿El domicilio? Ok, el domicilio, ajá. La foto. La foto, la hora, ajá. ¿Quién más? ¿Qué creen que tal vez? O información que ustedes dicen, súper bien que la haya puesto, es importante. La ¿Sus edad vías de está contacto? sobrando. Ahí se juntaron dos. Yo decía que estaba bien que haya puesto sus medios de contacto, como su teléfono o su correo. Súper bien. Súper bien, Emanuel. Yo Ok. creo que la edad puede estar sobrando un poco. ¿La qué, perdón? La edad. La edad, ok. Perfecto, esa era la que me hacía falta. Muchas gracias. Sí, totalmente. Todo súper bien. La foto es irrelevante. No es necesario poner la foto, pero si quieren poner una foto, que no sea una selfie en el baño, porque hemos visto de esas también. Ojalá, literal, nada más como su cara, si quieren poner una foto. Entonces, no se preocupen por poner foto, no necesitamos ver fotos. Totalmente cierto. Los años y el estado civil es totalmente irrelevante también. No es necesario ponerlo, ni tampoco la fecha de nacimiento, nada de eso es relevante. El domicilio es una práctica que pues hemos visto que todavía se sigue dando. En realidad tampoco nos debería de interesar el domicilio de la persona. Si quieren ponerlo, pues no hay problema. El correo es sumamente importante que lo pongan. Ojalá fijarse una y mil veces que lo hayan puesto bien. LinkedIn, esto depende de la persona, no es necesario ponerlo. El teléfono también es sumamente importante acá.
Ojalá el teléfono que siempre tengan a mano. Ojalá el celular. Hemos visto que ponen de primero el teléfono de la casa y después el celular. Por lo general utilizamos siempre el celular primero. Y ojalá de nuevo actualizar si cambiaron el teléfono, si ya no tienen ese teléfono, etc. Lo ideal es siempre actualizarlo. Nos ha pasado donde llamamos al candidato y tal vez estamos llamando al novio o novia, o tal vez a veces es exnovio o exnovia, y pasamos en apuros nosotros porque estamos contactando a alguien que no es, o la mamá, papá, etc. Entonces, siempre lo ideal es que pongan su teléfono por acá, su celular específicamente. Aquí también quería presentarles a ustedes la parte del código de trabajo. Vivi, perdón, es que Carla ya nos aclaró. Okay. Dice, me refería a la presentación que a veces te piden donde usualmente colocas tus habilidades como trabajar en equipo, iniciativa, etcétera. Tal vez es como el resumen que en algunos currículums he visto que ponen como al principio, como en un parrafito. Sí, el resumen por lo general se pone arriba, como, ok, está el currículum y se pone acá y es como de 3 a 4 líneas solamente. Y el resumen sería, yo tengo tal posición, he tenido tantos años de experiencia en tales áreas y mis habilidades más importantes o las que más se resaltan son esta, y listo. Entonces el resumen literal es un resumen de 3 a 4 líneas que se pone al inicio y después la información personal y demás. Entonces, eso sería como la parte que se puede utilizar. Y también nos pusieron, en el caso de poner el dato de LinkedIn, ¿es mejor poner el link al perfil o el nombre de usuario? Es mejor poner el link directo. Y bueno, tengo otras preguntas que me habían mandado al privado. Dice, ¿recomiendan incluir los cursos que se hayan llevado virtuales, participaciones en conferencia, todo con su respectivo certificado? ¿Y de qué manera se incluiría? Ok, ahorita lo vamos a ver. Ok, y bueno, la otra que me mandaron es, dice, he escuchado que es mejor tener un currículum con diseño básico y sencillo, pero por otro lado dicen que tiene que ser creativo para que llame la atención frente a los demás. ¿Qué se recomienda más? ¿Es de mal gusto ver un currículum con al menos un color para los títulos o es mejor que sea monótono? Sí, depende del color. Y tampoco es que vamos a decir, ay, este color no me gusta, chao, el currículum. No, pero sería ideal que nos ayuden porque como vemos tantos resúmenes al día, lo ideal es que sí sean con colores muy básicos, azules, verdes, qué sé yo, morados, hemos visto también. Pero esto no significa que no tomemos en cuenta un currículum si están usando colores que resaltan mucho, ¿verdad? Es simplemente gusto de cada persona. Y depende de la posición. Cuando estaba reclutando para diseño gráfico, ya yo sabía que eso iba a ser así. Currículums de todo tipo, entonces ahí uno ya sabe que van a ser un poco más creativos. Pero por lo general uno se espera currículums base y pues dependiendo de lo que la persona quiera en realidad. Listo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, les quise también poner información del código de trabajo para que todos veamos esta sección que es muy importante y muy relacionada a la información personal que vimos ahora. En el código de trabajo tenemos el título 8º que indica prohibición de discriminar. Entonces, en el artículo 404 indica que se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen, filiación, condición de salud, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación. Entonces, este artículo nos respalda 100% en eso de no poner edad, estado civil,
hemos visto también algunos currículums donde indican su opinión política, soy del PAC, soy del PLN, etcétera. Entonces es como innecesario para nosotros en la decisión. Entonces ese artículo es sumamente importante. Artículo 407. Queda prohibido a las personas empleadoras discriminar por edad al solicitar un servicio o seleccionar un trabajador o una trabajadora. Y el artículo 408, que todas las personas sin discriminación alguna gozarán de las mismas oportunidades para obtener empleo y deberán ser consideradas elegibles en el ramo de su especialidad, siempre y cuando reúnan los requisitos formales solicitados por la persona empleadora. Esto también es de las cosas más importantes. No vamos a discriminar, todos van a gozar con las mismas oportunidades y van a estar en el proceso de filtración como todos. Esto significa que yo no le voy pues, por ejemplo, voy a empezar a decir nombres para decir los nombres de acá. Por ejemplo, yo no voy a darle a Karen una prueba extra porque ella es tal y a Emanuel no, por ejemplo, por ser hombre, por ejemplo. Porque voy a creer que Karen necesita probarme tal habilidad y Emanuel no. Entonces, este tipo de cosas no deberían de suceder para nada en ningún proceso de reclutamiento. A mí me pasó una vez también que hice todo el proceso de reclutamiento. Uno de ellos fue un señor de 45, 50 años de edad. Hicimos preguntas en inglés y él no las pudo responder. Entonces, pues, tuvo que quedar descartado por esta situación. Se le comentó, etc. Y después, como, no sé, tal vez días después, semanas después, nos mandó un correo diciéndonos que había sido por su edad, que no lo habíamos contratado porque ya era un señor, etcétera, etcétera. Este tipo de situaciones, pues, suceden, a pesar de que les demos las razones de descarte. A veces algunas personas siguen sintiendo que porque soy muy mayor, que porque esto. Entonces, en esto nosotros tenemos que tener la responsabilidad de llamar al candidato y de nuevo darle la razón por la cual fue descartado para evitar cualquier pues, comunicación que tal vez que no se dio de la mejor forma. Si ustedes sienten que de alguna forma fueron discriminados, que de alguna forma pasaron por algo así, ustedes tienen todo el derecho de ir y preguntarle a su reclutador las razones de descarte. Entonces, por acá, para dejar la puerta abierta de que tienen todo su derecho de también preguntar. Si quieren continuar con pues, el proceso con esa empresa, si tal vez no se sintieron bien durante la entrevista y demás, lo ideal es pues que también ustedes analicen si quieren estar en ese lugar, porque los procesos de reclutamiento es una relación de, ok, yo quiero buscar trabajo, pero también yo tengo que entender si quiero estar en este lugar o no. Es una relación de tú a tú y ahí nos da el soporte de nosotros decidir si queremos o no estar en un lugar, porque nosotros también estamos yendo a una entrevista para evaluar si es el lugar donde queremos estar. ¿Alguna pregunta con esta parte o alguna pregunta en el chat? En el chat no hay nada por ahora. Ok, perfecto. A mí me gustaría saber si hay alguna manera como que usted recomienda tal vez de responder a ese tipo de preguntas que a mí ya me ha pasado, por ejemplo, de está casada, no está casada, quiere tener hijos, dónde vive, como en qué zona vive o con quiénes vive, toma medicamentos o ese tipo de cosas y como cuál sería tal vez la forma más adecuada de responder a esas preguntas sin causar, no sé si conflicto. Pero sí. Hasta me da cosa escuchar esas preguntas, que le han hecho esas preguntas, la verdad. Pues podría responderles como, si no se siente cómoda respondiendo esas preguntas, porque pues hay personas que dicen, ay, no importa, todo bien, me pueden preguntar lo que sea, pero si no se siente cómoda, podría decir, la verdad, en este momento no me gustaría responder a esa pregunta. No me siento cómoda respondiendo a esa pregunta. Y listo. Es totalmente válido que no se sienta respondiendo, no se sienta cómoda o cómodo respondiendo algo personal que le están preguntando, empezando porque nunca le tuvieron que haber preguntado eso, porque ni siquiera debería de ser algo que deberían de evaluar para
contratarla. Entonces, más bien, yo como candidata me pondría a pensar como, ¿realmente quiero estar acá o no? Porque son preguntas realmente personales y no se deberían de preguntar. Pero respondiendo a tu pregunta, totalmente político, no me siento cómoda respondiendo a esa pregunta y se hacen todo el derecho de decirlo. Y Gracias. bueno, en el chat nos pusieron qué tipos de preguntas recomiendan que uno le haga al reclutador. Eso lo vamos a ver después de la entrevista, o durante, creo, por ahí. Listo. Listo. Ok, vamos a continuar. Entonces, ¿cómo se vería una información personal que uno dice, todo bien, es lo que necesitamos? Nathan Munro puso su degree arriba, el teléfono, la dirección, si gusta, y el correo electrónico. Nicole puso exactamente lo mismo. Entonces, aquí la única diferencia que podría existir es que quiten su lugar de residencia. Esto en realidad, el lugar de residencia en realidad se utiliza ya cuando la persona se contrata y se llena el papeleo. Antes del proceso de reclutamiento en realidad puede que no se necesite porque en realidad no es, como les comenté, un requisito. En algunas empresas he visto que piden que viva en la GAM. Esto depende mucho si son posiciones que van a tener que estarse moviendo en la GAM, que tienen que estar viajando de un lugar a otro, que siguen en tiendas, etc. Entonces, puede ser que algunas posiciones ustedes puedan ver ese requisito que viva en la GAM, ya que viva específicamente en una ciudad es muy extraño, pero básicamente es más que todo por eso. Por algunas posiciones que rotan, ocupamos que vaya a tal mall. He visto mucho en tiendas que ocupan rotar de mall en mall, entonces ocupan que vivan pues ahí, como céntrico. Entonces esas son como las únicas que he visto. Pero en general, eso se vería de esta forma. Como vieron la foto, es una foto pues nada, literal nada más de su cara, no se necesita ver todo el cuerpo. Entonces por ahí les dejo el ejemplo. Este es un ejemplo sin foto, totalmente válido también. Aquí la pregunta que me hicieron del resumen, algo así se vería el resumen, como Tim Jobs lo puso. A la izquierda usualmente ponen el teléfono, el website, esto es para algunos diseñadores útil, el correo electrónico. Y después a la derecha se pone un mini resumen de, ok, cuántos años de experiencia, en qué aplicaciones tengo experiencia o en dónde tengo conocimiento. Esto parece ser una persona pues de sistemas, entonces por lo general en posiciones de IT o donde se necesite un conocimiento técnico es bueno saber qué certificados tienen de ciertos requisitos técnicos. Entonces, vamos de nuevo con la parte de especializar el currículum. Si sabemos que voy para una posición muy técnica, necesito tales conocimientos, es bueno poner arriba ese resumen, porque nos ayuda a saber, ok, esta persona tiene esto, súper bien, y continuamos. Jonathan es exactamente igual a Tim, nada más que puso a la derecha sus datos personales y abajo su degree. Entonces, como pueden ver acá, no hay bueno ni malo en el diseño donde pongan la información, nada más seguir esos consejos, poner la información necesaria y si quieren poner un resumen, literal un resumen de 3, 4 líneas. Vivi, en el chat nos preguntan ¿para qué se necesita la residencia? Como les comentaba, en algunas posiciones, algunos empleadores necesitan saber que esta persona vive ya sea en la GAM o en algún lugar específico para poder cumplir ciertas responsabilidades. Donde he visto muchas han sido en posiciones que deben de moverse de un lado a otro. Entonces necesitan que una persona tenga la habilidad de poder moverse a ciertos lugares sin problema. Por ejemplo, si hay una persona que vive, qué sé yo, no sé, vamos a ver,
puede poner un lugar, no sé, en Pérez Celedón, por ejemplo. Y es una posición que necesita estar en las tiendas de los moles que están aquí en la gama. Entonces, ahí hay que ver si el reclutador le pregunta al candidato, ok, es un lugar de residencia que tiene ahí mientras tanto, es temporal, se va a venir a pasar acá, es para entender un poco por qué esta posición requiere de esto, porque a veces las posiciones no indican bien sus responsabilidades. Entonces ahí ya esto es tema del reclutamiento, pero a veces no lo indican bien. Entonces también en estas llamadas se puede también preguntar un poco más a detalle de la responsabilidad de este trabajo para entender bien si voy a tener que viajar todos los días súper temprano o si voy a ir a pasarme a otra residencia. Entonces, aquí también es importante la parte de preguntar las responsabilidades para entender bien si el lugar de residencia me va a funcionar o no. Listo, eso es todo. Vamos a continuar con la parte de la educación. Si tienen alguna otra pregunta de la parte de información personal, nos dejan por ahí el comentario. Entonces, en la parte de educación, aquí hay dos ejemplos. Está el ejemplo de la derecha arriba y el ejemplo de abajo. Entonces, arriba, como pueden ver, la persona puso un MBA, un Bachelor's Degree, y la parte de Accounting, Project Management y Six Sigma. Lo puso todo revuelto y no lo puso en orden cronológico. Eso también nos ayuda mucho a nosotros entender bien qué pasó primero, qué pasó después. Y no es que esté mal, pero a la hora de leerlo es más fácil leer lo que está abajo. El ejemplo que les puse abajo. Que primero puso el máster y después puso la parte de Graphic Design y los puso primero el más reciente y después el menos reciente. Ese es el formato ideal que buscamos, que nos den la experiencia más reciente y después la más viejita. Cuando nos enseñan las experiencias, la educación menos reciente, nosotros automáticamente pasamos a la otra página para entender bien qué es lo más reciente y después qué es lo menos reciente. Después acá, como pueden ver, están las habilidades y las certificaciones. Entonces, respondiendo a las preguntas que me hicieron, podemos poner skills ya sean técnicos o de habilidades blandas en esta sección abajo de educación. Y después, si han participado en certificaciones, en cursos, por ahí vi el correo que me enviaste, cursos adicionales, talleres, lo pueden poner al final en donde dice certificaciones. Entonces, todo lo que no tiene que ver con educación ni skills específicos que ustedes quieran poner es totalmente bienvenido y lo pueden poner en esta sección de ahí. ¿Alguna pregunta? No tenemos nada en el chat por ahorita. Ok. Entonces. Ah, bueno, acaban de poner qué tan necesario es poner el GPS. El GPS. Tal vez si pones qué es GPS para no responder. Sí, no sé si era GPA, el GPA, la nota, que dice ahí como el master y el GPA, como la nota. Sí, como arriba en education, el primero que está arriba, el GPA. Ay, no. O sea, eso no. Si quieren lo pueden poner, pero no es como tan necesario saber cuántos se sacaron en tal curso, si se sacaron un 100 o no. Si quieren ponerlo porque se sacaron una super nota, todo bien. Si sacaron una muy mala nota y no lo quieren poner, todo bien, no es necesario. Hemos visto que ponen cuadro de honor y todo, eso es súper bien, lo pueden poner. Esto es muy bueno para posiciones que, o más bien, si ustedes están aplicando y no tienen experiencia, esto ayuda mucho para que nosotros sepamos y pues les hagamos ciertas preguntas durante la entrevista. Entonces esto nos ayuda a nosotros a tomar
información para poder indagar un poquito más sobre ustedes. Entonces, ok, veo que obtuviste un cuadro de honor, cómo hiciste para, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí es totalmente abierto a ustedes. Listo, ahora sí. Listo, ok, perfecto. Entonces, Hola. como vieron, otra. Buenas. Sí, disculpa. Me gustaría saber, digamos, con lo que son las certificaciones y todo eso, todos los diplomas, y digamos, que ahora hay muchas certificaciones online y todas las cosas. Esos diplomas que uno tiene, ¿debería adjuntarlos junto al currículum o solamente si se los piden? Es ideal que pongan nada más las certificaciones que ustedes tienen, no adjuntas. En realidad, eso si se pide, se pediría ya más adelante en el proceso. Esto es porque los CVs se vuelven muy pesados y más bien cuesta bajarlo, cuesta abrirlo y están esos 1000 attachments adjuntos ahí, ¿verdad? Entonces, no vamos a revisar todo eso, para serles sincera. Entonces, no es necesario. Ok, perfecto, gracias. Igual, si ustedes quieren adjuntarlos, totalmente bienvenidos a adjuntarlos. Les comento como a nivel de practicidad lo que nos funciona a nosotros. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿en skills van los idiomas e informática? En skills, sí, exacto. Si ustedes tienen muchas habilidades en Excel, en Word, en PowerPoint, etcétera, lo pueden poner en skills. Y sí, o sea, ahí pueden poner todo lo que ustedes consideren que son sus habilidades, ya sean técnicas o blandas. Listo. Listo, ok. Entonces, lo ideal, como vieron por acá, es el escenario de abajo por acá. También separado con líneas nos ayuda mucho también a nivel visual, poder entender que una cosa es distinta a la otra. Como pueden ver, este cuesta un poco más leerlo. No es que esté mal, como les comento de nuevo, pero es ideal un formato como el que está acá. Ahora vamos con el tema de experiencia. Bueno, voy a volverme un toquecito. Si no tienen experiencia, que eso es algo que vamos a ver un poquitito más adelante, el CV se vería como algo así. Nada más imagínense aquí arriba la información personal y listo. Educación, skills, certificaciones, etcétera. Entonces, no es necesario poner nada más como para llenar el CV, con esto es suficiente. Si quieren poner sus experiencias específicas de asistencia y demás, lo pueden poner como experiencia y a eso voy ahora por acá. La experiencia es importante para aquellos que pues ya la tienen y también para aquellos que quieren aplicar a posiciones en donde se necesite de 1 año en adelante de experiencia. Y los puntos importantes a tomar en cuenta es, uno, siempre poner el nombre del empleador, ya sea que hicieron una asistencia, como les comenté en mi caso, en la UCR, entonces yo puse UCR, el gimnasio, etc. Entonces siempre es muy importante poner el nombre del empleador, el nombre de la posición que tuvieron en ese entonces, los años de experiencia, ya sea en cantidad de años de experiencia o bien, como indica arriba, de mayo de 2011 a marzo del 2012. Pueden ponerlo de las dos formas. Es ideal poner las fechas como vienen arriba. Y las principales responsabilidades y logros alcanzados. Entonces, con principales, literal principales, máximo 6 puntos, no más de 6 puntos, porque ya si escriben toda su historia en la empresa, no lo vamos a leer todo. Entonces, lo ideal es que pongan siempre lo principal. A veces cuesta mucho decir qué es lo principal, si me parece que esto es más importante y esto, entonces hacer la retrospectiva de realmente qué es lo que ustedes quieren demostrar en el currículum, lo que más llame la atención, porque toda la otra historia lo pueden contar en la entrevista. Entonces lo más importante va en el currículum y en algunas ocasiones ponen otra vez un mini resumen abajo del nombre de la posición. Eso también está bien, con que sea un mini resumen, ¿verdad? Máximo de 2 líneas.
Ahora, con la experiencia también es un punto de muchas preguntas, porque me han preguntado si pongo mis 10 años de experiencia, o sea, yo voy a demostrar que hice esto, y a veces pues ponen experiencias de, por ejemplo, trabajos donde solo estuvieron un mes, por ejemplo. Y entonces me preguntan, ¿pero qué pongo? ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces, en esos casos, de nuevo, voy con sean específicos y lo más relevante. Si la posición a la que ustedes están aplicando necesitan 5 años de experiencia en un área específico y ustedes dicen, ok, tengo 5 años de experiencia en este área específico, en los tal vez últimos, no sé yo, los 10 años, últimos 10 años. Entonces, vamos a poner, si tuvieron tal vez una experiencia entre esos 5 años de experiencia, ok, vamos a poner la de antes y la de después y listo. Es decir, si sabemos que esos son los 5 años de experiencia que necesitamos para esa posición, no vamos a poner los trabajos que tuve, por ejemplo, no sé, vendiendo zapatos, por ejemplo, porque ocupo experiencia en industria, no sé, vamos a ver, una industria operaria, por ejemplo. Entonces, esa experiencia es súper bien que la tengan y demás, totalmente válida, pero para esta posición en específico nos vamos a enfocar en la experiencia que tienen realmente para esta posición que estamos tratando de alcanzar. Nosotros vamos a enfocarnos realmente en los requerimientos que indica la posición. Si ustedes creen que tuvieron una experiencia relevante que va a añadir valor a esta posición a la cual están aplicando, la pueden poner. Pero como comentaba, si no tiene absolutamente nada que ver con lo que están aplicando, pueden prescindir de esa experiencia si ya pasó hace años de años. ¿Hay preguntas? Sí, tenemos unas preguntas. Dice, ¿las prácticas preprofesionales pueden contar como experiencia? Yo los pondría como práctica profesional. Las experiencias se pueden tomar a partir de pasantías, contratistas, etcétera. Si ya fueron como prácticas, sí lo pondría bajito de la educación, porque fue una práctica profesional. Es diferente a ya una experiencia laboral como tal. Entonces, sí sería bueno separarlo, nada más para que el reclutador sepa bien qué es lo que hizo la persona. Luego dice, hola, una pregunta para, bueno, no, para mí. Vamos a compartir la grabación. Sí, la grabación va a ser subida a nuestro canal de YouTube y a los que se inscribieron en el form se las vamos a mandar por correo. Igual en las redes vamos a publicar el link. Luego la otra pregunta dice, ¿los proyectos de graduación cuentan como experiencia? Eso va muy relacionado igual con la práctica, me parece, porque es un requisito para poder obtener algo en específico. Entonces, igual pueden ponerlo como proyecto tal, hice tal cosa. Y ya después, cuando van a la entrevista, explican bien qué fue lo que hicieron en ese proyecto en especial. Listo, esas son todas. Ok. Entonces, esa es la pregunta del millón. ¿Qué pasa si no tengo experiencia? Entonces, una pequeña imagen que me gustó muchísimo y la encontré por ahí. Indica, ok, buscamos una persona con la sabiduría de alguien de 50 años, la experiencia de un cuarentón, la motivación de un treintañero y el nivel salarial de un joven de 20 años. Esto es la frustración de muchos que dicen, pero ¿qué es esta descripción de puesto? No entiendo por qué piden tantos años de experiencia y piden esto, ¿verdad? Entonces, aquí el consejo es buscar realmente posiciones en las cuales ustedes se sienten cómodos y en donde ustedes sienten que van a estar contentos con lo que están haciendo. Si ven algo así, tendrían que pensarlo 2 veces, realmente es lo que quiero, realmente es donde quiero aplicar. Eso ya es, si ven algo así, una descripción de puesto, algo así, ya es un tema de recursos humanos en esa empresa que tienen que realmente revisar su descripción de puesto. Pero entonces el consejo es realmente buscar una posición en la que ustedes se sienten cómodos y aptos para realizarlo.
Entonces, ¿qué pasa si no tengo experiencia? Pueden poner formación complementaria, lo que estábamos hablando, cursos, talleres que han llevado, capacidades, aptitudes, lo de las habilidades blandas, pueden poner en la parte de skills sus aptitudes blandas, que son muy, muy importantes, y los intereses. Esto también nos gusta mucho ver en currículums de personas que no tienen experiencia porque nos gusta ver, ok, ¿qué les gusta hacer? Y de aquí pues salen también muchos temas interesantes durante la entrevista, que es muy bueno conversar con la persona, porque no somos robots, somos personas y estamos contratando a alguien. Entonces es muy importante saber para nosotros también qué intereses tienen ustedes. Y capacidades y aptitudes también. A veces pensamos que ciertas aptitudes no son importantes, pero si ustedes piensan y sienten que esa aptitud los va a ayudar en el área laboral, lo pueden poner ahí. Entonces, no tengan miedo de poner sus capacidades, sus intereses, sus aptitudes y la formación complementaria que les vaya a ayudar. Esto lo pueden poner, como les comenté, abajo de la parte de educación. Y es muy interesante porque si no tienen experiencia de esos temas son los que vamos a hablar durante la entrevista. Vi, nos preguntan en el chat, ¿las asistencias, por ejemplo, en las escuelas de la universidad o en proyectos de investigación, se consideran como experiencia o eso siguen en la línea de práctica? Estas asistencias sí las pondría como una experiencia porque ustedes están trabajando en un horario específico para alguien específico, pues la remuneración no es tan alta, digamos, pero pueden ponerla como una experiencia porque sí lleva un horario específico y con cierto tiempo definido, con responsabilidades específicas que ustedes tenían que realizar. Entonces, yo personalmente puse mi asistencia en el curso de contabilidad que tuve con un profesor, entonces todo bien. Listo. Perfecto. ¿Alguna pregunta con la parte de qué pasa si no tengo experiencia? Creo que esto es algo que a muchos les sucede. Entiendo que hay muy poco, tal vez, área laboral para personas sin experiencia, pero existen muchísimas las pasantías que ayudan mucho a que uno ya empiece a armar esa experiencia ya en una empresa como tal. También los contratos, ya sea de contratista, como les comenté, a pesar de que no sea directamente con la empresa, ya están teniendo una experiencia. Y esto es, por lo general, lo que ayuda mucho cuando uno no tiene una experiencia específica en una empresa, ya sea entrar a posiciones entrantes, valga la redundancia, o bien empezar con pasantías. Y bueno, nos preguntan, ¿cómo sé cuando un puesto está abierto a inexpertos o inexpertas? Eso es leyendo en la descripción de los puestos, por lo general, y hablo por lo general porque pues yo he visto más que todo en Valle, ponemos el título de la posición y después vamos a poner los requisitos y después la descripción del puesto. En los requisitos vamos a encontrar, por lo general, al inicio los años de experiencia que se necesitan para esa posición y después los otros requisitos técnicos, de idioma, etc. Entonces, revisando los años de experiencia, se indica que de 0 a un año de experiencia, ahí es un lugar donde pueden aplicar si no tienen experiencia. O si del todo en la posición no indica absolutamente nada de experiencia, esa es una posición en la cual pueden aplicar. Y nos dicen, contribuciones en proyectos sin fines de lucro o de fuente abierta se pueden colocar bajo experiencia. Sí, porque en algunos casos hay personas que aplican a posiciones de responsabilidad social, por ejemplo. Hay posiciones específicas para estas áreas. Entonces, si ustedes trabajaron para una organización específica, igual vamos con la parte de responsabilidades, con ciertas responsabilidades y demás, todo bien, lo pueden poner como una experiencia. En realidad la parte del lucro no importa tanto, el lucro no les da a ustedes
el tener o no la experiencia. Es realmente lo que ustedes han hecho con responsabilidades específicas, es lo que les va a dar esa experiencia. Entonces, por supuesto, lo pueden poner como experiencia. Y nos dicen, ¿es recomendable algún tipo de letra en el que se deba escribir el currículum? Arial creo que es como la más general y la más a gusto, digamos, a la vista. Es muy complejo leer las cursivas, entonces sí, lo ideal es Arial y o Tahoma, he visto que también, o Calibri, son como las más sobrias, entonces pueden utilizar esas. Igual, no hay una regla, como les comento. Hemos visto muchos currículums creativos de personas muy buenas, entonces ahí es dejarlo a la libre, pero sí pensando en que se lea. Y bueno, eso es, vamos a ver. Dice, para la selección de educación se empezaría desde la universidad. Sí. Para la sección de educación. Ajá. Entonces, empezarían con los más recientes, y los más recientes es la universidad, entonces van a poner universidad, bachillerato, tal, o qué sé yo, si ya sacaron un máster, bachillerato, y después algunas personas ponen el colegio, y ya. No es como necesario que pongan preescolar o así, porque ya no, ya sabemos que pasaron por todas las fases. Y de nuevo, dependiendo de qué se está pidiendo en la posición, porque hay posiciones en donde se pide que tengan el último año de colegio. Entonces, y si ustedes ya tienen pues el bachillerato, súper bien, pueden poner universidad, bachillerato y el colegio. Entonces ahí va en orden. Listo. Ok, vamos a continuar. Igual si siguen teniendo preguntas, ahí nos las pueden poner. Vamos a pasar a la entrevista. Entonces ya pasamos el currículum, ya el reclutador revisó el currículum y dijo, esta persona tiene los requerimientos indispensables. Indispensables es esos requerimientos que no podemos prescindir. Por lo general son años de experiencia, el idioma y el título, en caso de que la posición requiera título. Esos son los tres principales. Si la persona ya pasó por eso, ok, y también la llamada, que ahí es como los requisitos complementarios, vamos a pasar a la entrevista y la persona fue seleccionada para la entrevista. Entonces, por lo general, la fase de la entrevista sucede después de que hayamos realizado los filtros. Y usualmente, ya cuando pasaron a la entrevista es porque ustedes fueron candidatos potenciales y cumplen con los requisitos principales. Entonces, la entrevista es de las cosas que más nos pone nerviosos, es lo que nos pone más tensos. Entonces, cuando recibimos la llamada para la entrevista, primer consejo, ustedes ya tienen los requerimientos básicos, entonces siéntanse seguros de que aplican para esa posición, de que tienen lo que se necesita para esa posición. Entonces, ¿qué hay que hacer antes de la entrevista? ¿Qué es lo ideal? Ya cuando me dijeron voy para la entrevista, ok, estudiar muy bien la posición, las responsabilidades y la compañía. Estudien muy bien lo que esta persona va a hacer en esa posición, primero porque es importante que sepan a lo que van y también a qué compañía van. Esto les ayuda mucho porque es importante revisar qué valores tiene la compañía, qué es lo que hacen específicamente. Entonces, esto también nos da una pequeña introducción de hacia dónde vamos a ir. Y también nos da material para la entrevista que ahorita les voy a comentar por qué. Segundo, siempre confirmar la hora, el lugar en donde se llevará a cabo la entrevista para evitar contratiempos. Esto es también muy importante porque a veces el reclutador nos dice, ok, a las 2 de la tarde, no apunté nada y después creí que era a las 4, escuché mal y bueno, ahí es donde empezamos a tener esa ansiedad. El lugar también es muy importante. En nuestro caso es en una zona franca. Entonces, en la zona franca hay como no sé cuántas compañías más, entonces es enorme. Y a veces no nos preguntan nada sobre la llegada, a veces nos preguntan sobre los buses que hay que tomar, eso está súper bien. Yo siempre les comento qué buses pueden tomar y si pueden llegar en carro, hay parqueo. Pero eso sí, el parqueo está como a 10 minutos caminando y ese es tiempo que tienen que tomar en cuenta.
Entonces, preguntar absolutamente todos los detalles, dependiendo de cómo van a llegar. Y si hay varios edificios, preguntar bien cuál edificio específicamente para poder llegar con tiempo. Idealmente, es mejor llegar al lobby 15 minutos antes para que ustedes de verdad se sienten, se tranquilicen, porque por lo general vienen en carreras, en el bus, en el carro, manejando. Entonces, lo ideal es llegar 15 minutos antes y poder tomarse un vaso de agua, etc. Nos pasó con una candidata que ella llegó tarde, llegó tal vez unos 20 minutos tarde, y ya con la ansiedad de haber llegado tarde, pues se puso a llorar. Entonces tuvimos que tranquilizarla, darle agua y después empezamos la entrevista. Y estas cosas suceden, de verdad que en Costa Rica sabemos cómo son las presas, cómo pasa todo en el día a día, ¿verdad? Esta candidata al final la contratamos, entonces de verdad que cosas así pasan, pero sí lo ideal es llegar con tiempo para que ustedes no tengan que vivir esa ansiedad que es bastante fea antes de una entrevista. La tercera, hacer todas las preguntas necesarias. Se necesita algún tipo de documento para poder ingresar, código de vestimenta, si eso no es necesario llevar el CV impreso. Estas son muy importantes por situaciones que también nos han sucedido. Algunos candidatos no portan su cédula, entonces en nuestro caso en la zona franca no se puede entrar si no andan con cédula. Hemos tenido que reagendar entrevistas porque hay candidatos que no pues tienen su cédula a mano. Entonces, siempre preguntar esto si el lugar donde están aplicando está en una zona franca. El código de vestimenta, si los hace sentir cómodos, preguntar por esto, está súper bien, súper válido. A mí me preguntaban muchísimo y yo por lo general les respondía tipo es casual, ¿verdad? En nuestro caso es casual. Hay candidatos que no preguntaban, entonces algunos llevaban saco y corbata, así súper peinados y todo, y yo iba así con una blusa como esta, en jeans, y más bien el candidato se sentía súper incómodo porque andaba súper formal. Entonces, dependiendo de la empresa a la que están aplicando, pueden preguntar el código de vestimenta sin problema. Si es necesario llevar o no el CV impreso, a algunas empresas les gusta que pues lleven el currículum. En nuestro caso los imprimimos de una vez, entonces pueden preguntarlo también. Este tipo de preguntas de verdad que son totalmente válidas, no tengan miedo de hacerlas cuando les están invitando a una entrevista. Ok, el cuarto, no sobreprepararse. En ocasiones el prepararse más de la cuenta genera muchísima ansiedad y nos evita actuar con espontaneidad, y esto nos genera estrés y pensamientos de cómo actuar antes de que sucedan las cosas. Uno nota demasiado cuando el candidato viene sobrepreparado, y esto es porque les hacemos preguntas y ya tienen una respuesta pensada, entonces nos responden y nosotros, pero no le hicimos esa pregunta. Ok, vamos a formular de nuevo la pregunta. Entonces, sabemos que en Internet hay una infinidad de respuestas que vas a dar en la entrevista, la perfecta respuesta. O, ok, la pregunta que siempre hacen los reclutadores de cuáles son sus habilidades y sus áreas de mejora. Entonces, puedes decir esto. Entonces, ese tipo de cosas, o el sobreprepararse hay que evitarlo en la medida posible. Ustedes, pues, se conocen. Lo ideal es que ustedes tal vez unos días antes escriban qué saben ustedes que son sus áreas de mejora, sus habilidades, cuáles han sido sus experiencias más importantes, como hacer un repaso de lo que son ustedes. No es necesario entrar a Internet a ver cuáles son las respuestas perfectas, porque no existe respuesta perfecta. Y el último punto, es importante recordar que tanto el candidato como la compañía están interesados en conocer el uno al otro. La entrevista es una oportunidad para que el candidato analice si es el lugar donde les gustaría trabajar. Entonces, con esta forma de pensar nos alivia el hecho de saber, ok, estoy aquí, es una relación de uno y uno, y yo también voy a analizar si es el lugar donde quiero estar. Este tipo de pensamientos nos ayudan a relajarnos y no ponernos en un escenario donde
podemos sentirnos como si fuera solamente me están haciendo preguntas a mí y me siento como que solo soy yo. Entonces, el hecho de venir y realmente meditar en dónde estoy, para qué estoy acá, qué estoy haciendo, nos ayuda a relajarnos y a entender que pues nosotros con nuestras habilidades, eso es lo que hay, no tengo que venir y pues inventar cosas que no son, porque nosotros también nos damos cuenta cuando alguien miente, es algo como muy obvio. Porque les hacemos preguntas de seguimiento y a veces se les olvida qué dijeron y lo que dijeron no era cierto, entonces no pueden continuar con la historia, entonces ahí todo se fue. Entonces por eso los mejores consejos que les puedo dar son los últimos dos para poder dar una entrevista más relajados y ustedes seguros de sí mismos. ¿Hay preguntas? Por ahora no tenemos nada en el chat. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con durante la entrevista. Ya pasó el antes de la entrevista, ya llegamos a la silla donde voy a estar enfrente de 2, 3 personas y dependiendo del nivel de la posición, pueden haber hasta 4 personas y dependiendo de la compañía, ¿verdad? El panel de entrevistadores va a ser distinto. Por lo general no sobrepasa a 4 o 5 personas porque ya pues es muy extraño, ¿verdad? 5 personas preguntándole algo a una persona, pero bueno, eso quedará libre dependiendo de la empresa. Punto número 1, es totalmente normal estar nervioso. Nosotros sabemos que van a venir nerviosos, entonces ya eso lo sabemos. Es ideal practicar técnicas de respiración, de verdad ayuda mucho, y meditación antes de la entrevista para poder manejar esa ansiedad. Entonces ustedes pueden intentar cerrar los ojos, respirar, todo va a estar bien, nada puede salir mal. Y pues es de verdad una conversación, verlo como una conversación con alguien más para presentarme y pues conocernos. Punto número 2, es importante recordar que la entrevista es una conversación entre el empleador y el candidato para conocerse mejor en términos laborales. Y ahí volvemos con la pregunta que nos hizo Laura, preguntando cosas personales. Ahí, igual, con todo el respeto, no me siento cómoda de responder esa pregunta. Es totalmente válido. En buena teoría, no debería de contener una entrevista preguntas de índole personal que hagan sentir incómodo al candidato. Entonces ahí nada más dejarles como la espinita de que no deberían de estar recibiendo ese tipo de preguntas. Y ser conciso y claro al responder a las preguntas. A veces queremos hablar y hablar y hablar, hablar y hablar y hablar, y a veces nos perdemos y ya ni siquiera sabemos en dónde estamos o qué estamos respondiendo. Entonces, lo ideal es, ok, escuchar la pregunta con atención, porque a veces nos vamos en el mundo de qué fue lo que leí ayer, tengo que acordarme que hice esto. Entonces, responder literal la pregunta que nos están haciendo, conciso, lo que me están preguntando. Si el reclutador quiere hacerme preguntas de seguimiento, pues me va a hacer preguntas de seguimiento. Y bueno, ser conciso tampoco es responder sí, no, ¿verdad? Sino que sí, tal cosa, pero tratar de no extender muchísimo porque después nos perdimos y ya ni siquiera sabemos qué estamos respondiendo. Y el último, no es recomendado llevar regalos al empleador. Aunque parezca mentira, a nosotros nos llevan chocolates, bueno, un montón de cosas, y la verdad, pues nosotros no podemos aceptar regalos. Parece mentira, pero sí, se sigue pasando, y nosotros pues por profesionalidad no se aceptan regalos de un candidato. Entonces eviten llevar cosas al reclutador, no es necesario, no necesitamos para nada chocolates ni nada adicional para poder seleccionarlos, con ustedes es suficiente. Entonces, esas son como las recomendaciones específicas durante la entrevista. ¿Alguna pregunta? ¿O comentario? Si les ha sucedido algo, es buenísimo si nos comparten experiencias que han tenido para también compartir entre nosotros qué les ha pasado a ustedes en entrevistas.
sin En molestia. el chat todavía no tenemos nada. Igual si quieren comentar pueden hacerlo por ahí. Ok, buenísimo. Entonces voy a continuar. Esta es la metodología que por lo general se utiliza durante las entrevistas. Entonces aquí más bien vamos a hacer una pequeña, no es una pequeña actividad, pero podemos hacerlo con 2 o 3 personas. Vamos a utilizar la metodología STAR, que es la metodología de la situación, la tarea, la acción y el resultado. Entonces, cuando nos hacen una pregunta específica de alguna experiencia, de cómo ha usted manejado esta situación, etcétera, etcétera, es importante seguir esta rama para no salirnos, como les comentaba, entre cosas que nos pierden. Entonces, pensar en la situación, pensar en cuál fue la tarea, cuál fue la acción que tomé y cuál fue el resultado que se obtuvo de todo esto. Y en algunas ocasiones también es bueno comentar qué fue lo que aprendí, que es como un extra, qué fue lo que aprendí. Entonces, aquí hay una pregunta que tengo para alguien que quiera responderla con la metodología. Podemos tomar 2 o 3 personas que quieran participar. ¿Cuál ha sido el cliente, proveedor o compañero con el cual se te haya hecho más difícil negociar? Entonces, abierto para la persona que quiera abrir su micrófono y responderla. Puede ser de una situación que les haya sucedido, que sería mejor. O si quieren inventar algún ejemplo, también totalmente bienvenido. También hay tiempo para pensar. Eso también es otro detalle. Está súper bien pensar en ejemplos. Es totalmente de humanos tener que recordarlos. No tenemos que tener la respuesta en el minuto, ya en el segundo 5, digamos, que hicieron la pregunta. Está totalmente bien decirle al reclutador, al entrevistador, ok, denme un segundo para pensar en un ejemplo. Y ahí se pueden quedar pensando en el ejemplo. Totalmente válido también. Vamos a ver quién quiere responder la pregunta. ¿Cuántos somos en la llamada? 40, Ahorita somos 46. 46. Ok, habemos muchos. Podemos hacer 2 ejemplos para que no se nos extienda mucho tampoco. Tal vez rescatar que estas son como preguntas que a uno le pueden hacer en una entrevista. Entonces siempre es como bueno y tenerlo en cuenta y practicar la respuesta. Podemos aprovechar que Vivi está aquí para que nos diga qué tal. Yo podría empezar practicando, no sé si es una situación ideal que comentar, pero de ahí es la que recuerdo. Ok, perfecto. Bueno, en la U teníamos que hacer muchos trabajos en grupo, ¿verdad? Por lo menos en ingeniería. Y estuve trabajando con un compañero con el que inicialmente me llevaba muy bien, digamos, como amigo. Pero cuando empezamos a trabajar juntos había como un roce ahí como de dominancia, tal vez, como de que, no sé, como que costaba mucho como flexibilizar las decisiones, tal vez. Entonces, fue algún proyecto de la U, probablemente en alguna planta de producción de algo, ¿verdad? Que teníamos que sacar. Entonces, lo que sucedió es que se dieron bastantes discusiones que tal vez para el resto del grupo no eran tan amenas, digamos, porque a mucha gente no le gusta el conflicto, a otra gente, a mí no me molesta realmente la discusión, muchas veces hasta la disfruto como por sacar ideas. Y bueno, el resultado, supongo que aprendí que, bueno, que soy bastante como dominante en los grupos y que, no sé, lo que me ayudó tal vez es concentrarme también en separar un poco lo personal de lo académico, ¿verdad? Y que a pesar de que podía seguir siendo amiga de esta persona, no éramos tan buenos tal vez juntos, aunque aprender a ser un poco más flexible era algo que nos servía a los dos. Entonces creo que empecé a aplicar eso un poco más.
Super, Laura. Ok, y en esa situación que tuviste específicamente, en esa planta, ¿cuál fue el resultado al final del trabajo? ¿Lo lograron? ¿Obtuvieron una buena nota? ¿Se quedaron? Sí, logramos un muy buen trabajo realmente. El problema era que queríamos trabajarlo bien y teníamos diferentes ideas para hacerlo. Entonces creo que también hay que ver eso como algo bueno, ¿no? Es como los dos queríamos lo mejor como para el proyecto y salió bien. Entonces, Perfecto. ¿Y cuál crees que fue la acción más importante para lograrlo? Porque pudieron haber quedado en discusión todo el tiempo y no lograrlo. ¿Cuál fue la acción que logró el resultado? creo que fue flexibilizarme. Bueno, yo no conozco realmente qué meditó, qué consideró el compañero o mi amigo, ¿verdad? Durante eso. Pero creo que a mí me ayudó como poder decir, ok, no, en esta situación tal vez puedo aceptar este otro camino, ¿verdad? No dañar tampoco el proyecto, entonces podemos probar otra cosa. Entonces creo que lo que me ayudó fue flexibilizarme un poco en las opciones que podíamos probar, ¿verdad? Y que no pasaba nada en ese caso si probamos una u otra. Perfecto. Muchas gracias, Laura, por el ejemplo. Las preguntas que le hice a Laura son algunas de las preguntas que se hacen de seguimiento cuando queremos indagar un poquitito más y sentimos que queremos saber un poco más sobre algún, ya sea la situación, la acción, el resultado o bien el aprendizaje que Laura nos compartió. Entonces, muchas gracias, Laura. Por ahí, Carla nos dijo que si ella podía participar. Ok. Ya, buenas noches. Bueno, yo trabajo, bueno, sí, mis prácticas preprofesionales en un municipio y siempre pues de alguna forma te toca interactuar con los administrados, ¿no? Y siempre algunos son un poco difíciles. Entonces, muchas veces, junto con mis otros compañeros, pues lidiar con gente que a veces es un poco agresiva o viene y de frente te grita es un poco difícil. Y en esos casos, yo miraba a algunos de mis compañeros que venían y les hablaban de esa forma y ellos actuaban de la misma manera, ¿no? O sea, también se ponían un poco agresivos. Pero cuando una vez también me tocó a mí, recuerdo que en ese momento lo primero que tenía que hacer es calmar a la persona, ¿no? Porque entiendo que muchas veces están alterados porque su proceso que debe demorar cierto tiempo, demora una semana más, un mes más, 2 meses más, ¿no? Y muchos vienen frustrados y molestos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, atiné a escucharla, o sea, calmarla, a escucharla porque como estaba un poco alterada, no se le entendía. Y explicarle, ¿no? A explicarle en qué estaba su proceso, qué dificultades había habido, por la que nos hemos demorado, ¿no? Por ejemplo, ponerle una fecha, decirle, ya no se preocupe, para tal fecha va a salir su expediente, digamos. Entonces, a través de esas experiencias, yo pude notar que también tenía ciertas habilidades, ¿no? Por ejemplo, para el hecho de escuchar y hasta cierto punto negociar con los administrados, ¿no? Porque si te pones a pelear con la persona, incluso se pueden quejar de ti. Entonces, esas experiencias creo o sea, aparte de que son, bueno, aprendes mucho, en realidad aprendes bastante, ¿no? Si es que te pones a observar bien, son de bastante aprendizaje. Ujú. Súper, gracias, Carla. Y en este caso, después de calmarla, ¿cuál fue al final el resultado específico? ¿Se logró lo que se necesitaba? Y normalmente cuando los escuchas y ya se calman, y tú, porque ellos en realidad quieren un resultado, no quieren que salga un oficio o alguna resolución, entonces si tú le dices, ponte, ya, no está ahora o va a demorar, pero para la próxima semana, el viernes, lo voy a sacar o ya va a estar listo, ¿no? Y realmente haces todo lo posible para que salga, no hay ya ningún problema, ¿no? Y se sienten contentos y ya como que la cosa está mucho mejor. Perfecto. Muchas gracias, Carla, por participar. Me encantó el ejemplo. Como indicas,
en momentos difíciles son los momentos en donde salen a relucir habilidades que uno no sabía que tenía, o tal vez uno se da cuenta de habilidades que tiene que mejorar. Entonces, muchas gracias por el ejemplo. No sé si hay alguien más que quiera participar. Por ahí en el chat o en el micrófono, si no, seguimos. Me parece que no, bueno, en el chat no hay nada. Ok, perfecto. Entonces, como pudieron ver en estos dos ejemplos que nos dieron Carla y Laura, utilizaron súper bien el método STAR. A veces hay que acordarnos, ok, cuál sigue, pero con práctica nos acordamos automático de la estructura ideal para poder contar sobre una situación. Por lo general, nosotros en entrevistas con personas que no tienen experiencia, nos tenemos que basar en situaciones que hayan sucedido en sus prácticas, en la universidad. Entonces es totalmente bienvenido experiencias que ustedes hayan tenido en la universidad, en situaciones ya sean pasantías o en proyectos que ustedes han tenido, porque lo que queremos es específicamente lo que indica la pregunta. Un compañero con el cual se te haya hecho más difícil negociar. Entonces, ejemplos hay un montón. A veces nos encerramos en, es que tiene que ser un ejemplo en experiencia laboral en una empresa y no necesariamente. Lo que se está evaluando es en realidad lo que es la habilidad blanda como tal, en esta pregunta específica. Entonces, no hay que tener miedo de dar ejemplos que ustedes sientan que sí son válidos con la pregunta. Ahora, tenemos también las entrevistas en la era digital. Ahora, más que nunca, estamos teniendo muchas entrevistas por Zoom, por Teams, etc. Ya no tanto yendo al edificio como tal. Puede ser que ahora con todo esto nos demos cuenta que es mejor hacer entrevistas a nivel digital porque pues es mucho más fácil para el candidato. No tenemos que estar yendo al edificio, no tenemos que estar sacando permisos adicionales. Entonces, ahora es más normal que antes. También algunos reclutadores están utilizando el WhatsApp para poder comunicarse de forma más rápida con los candidatos. Esto pues depende mucho, ¿verdad?, de la empresa y del reclutador si lo quiere utilizar fuera de horas laborales, porque hemos pues en mi caso, he visto algunos reclutadores que mandan mensajes a las 7, 8 de la noche a candidatos y pues esto puede ser incómodo para algunos candidatos, puede que no, dependiendo de cómo ustedes se sientan. Entonces, igual, total libertad de si quieren responder o no los mensajes a esa hora, todo bien, y si no, también lo pueden hacer al día siguiente. El reclutador en realidad debería respetar mucho el espacio del candidato, ya sea porque lo llamamos y nos indicó que no tiene tiempo en ese momento, se puede pedir un tiempo después, al día siguiente, para comunicarse con el candidato. Las entrevistas, como les comenté, pueden suceder en Skype, Teams, Zoom u otra plataforma digital que exista. Y para esto, pues, hay muchos consejos, ¿verdad? A nivel digital, uno creería que no se debería de preparar tantísimo, pero es bueno prepararse a nivel de espacio, que no hayan cosas que nos interfieran la atención. Igual sucede, por ejemplo, ahorita estaba ladrando un montón mi perrita, no sé si la escucharon, probablemente sí. Siempre van a haber cosas que nos interrumpan y es totalmente normal que no nos dé pena o no nos frustre, porque ese tipo de distracciones nos pueden jugar una mala pasada, como se dice, pero sí tratar en la medida de lo posible de no tener distractores alrededor, también conectarnos con tiempo, revisar el internet, ya si se va la luz y todo, pues mala suerte y todo, pues se puede reagendar la entrevista, pero tampoco uno ganarse tanta ansiedad por situaciones que suceden en nuestro día a día que son totalmente normales. También hacer pruebas, si nunca hemos usado Skype, si nunca hemos usado Teams, hacer pruebas con algún amigo, algún familiar, a ver cómo se ve la cámara, si este es el mejor ángulo con el que me quiero ver o no, cómo se ve la camisa, etcétera. Entonces, por ahí también.
Hay algunas posiciones en donde, qué sé yo, tal vez se requiera algún tipo de vestimenta especial, entonces de nuevo volvemos a los consejos iniciales de preguntar por el código de vestimenta. Entonces por ahí algunos consejos para la era digital. Y bueno, después de la entrevista, ya esta fase es también muy importante. No solamente es importante el antes y el durante, sino que el después también es muy importante. Nosotros como candidatos es importante reflexionar cómo nos sentimos, si nos gustó o no la empresa, si nos gustó o no la forma en cómo sucedió la entrevista, porque esto es en realidad una muestra muy importante de cómo es la empresa. Nos va a ayudar a entender si es el lugar donde queremos estar o no, porque cuando nosotros llamamos a dar una oferta, sabemos que es una posibilidad de que el candidato nos diga que no. Entonces, eso también es muy importante. Por lo general, se va a preguntar lo de las dudas. Aquí vengo con la pregunta que nos hicieron al inicio. ¿Qué tipo de preguntas se les puede hacer a los reclutadores durante la entrevista? Esta etapa es muy importante porque vamos a preguntar si tienen alguna duda sobre la posición, sobre algo en específico. Y idealmente las preguntas que se esperan es si ustedes tienen alguna duda específica de la posición, del día a día de la empresa. ¿Qué más? Se esperan preguntas sobre beneficios, es totalmente normal. Cuando se espera que yo entre, también es una pregunta súper normal. Esperar para cuándo me necesitan, también. Las preguntas que tal vez no esperamos que nos hagan es, bueno, por ejemplo, vamos a ver, cosas muy, muy específicas. A veces pasa que nos preguntan, ¿voy a viajar con esta posición? Y bueno, pues tal vez podamos responderlo, tal vez no. Si en la descripción del puesto indica que vas a tener que viajar, pues se espera que se haga esa pregunta, pero a veces piensan que por ser transnacionales van a viajar muchísimo y etcétera, pero bueno, pues a veces no sucede. Entonces, tal vez tenemos que decirles, pues, no ahorita, ¿verdad? Entonces, todo dependiendo del tipo de posición. A veces nos preguntan en modo de broma, bueno, ¿y para cuándo me llaman? ¿Cuándo firmo el contrato? Y pues tenemos que decirles, tenemos que ver nosotros los otros candidatos, etcétera. También nos preguntan a veces cuánto me va a pagar. No les podemos también responder eso así tan directo porque se necesita revisar con compensación con todo un equipo todo el tema de las bandas salariales, etcétera. Entonces, hay ciertas preguntas que no van a poder tenerse una respuesta en ese momento. Entonces, igual, si tienen esa pregunta y la quieren hacer, la pueden hacer sin problema. No es como que hayan reglas específicas, pero sí hacerles saber que hay preguntas que no podemos responder en ese momento. A mí me preguntaban mucho, ¿y cómo me fue en la entrevista? Y pues no les puedo decir directamente la retroalimentación porque tenía que hablar primero con mi compañero que está contratando la posición para ponernos de acuerdo de, ok, vos viste esto, no, ¿cuál sería la retroalimentación de los dos? Entonces, este tipo de preguntas son totalmente bienvenidas, pero tal vez no las podamos responder en el momento. El tiempo en contactar al candidato para notificarle si fue o no seleccionado es totalmente variable. Varía muchísimo dependiendo de cuántos estamos contratando, de cuántos candidatos están aplicando. En algunas ocasiones se les puede avisar a la siguiente semana, en otras ocasiones hasta por meses, dependiendo de la cantidad de candidatos que tenemos. A mí me pasó mucho cuando llevaba más de 30 y 40 posiciones que sí se me hacía muy complicado avisarle al candidato si fue o no seleccionado. Para esto, pues, se tiene que tener mucha paciencia. Esto ya queda en cada uno de, ok, pero si preguntamos en la entrevista dentro de cuánto me pueden estar contactando y todo, si me dijeron un tiempo, ok, vamos a esperar ese tiempo. Y si no nos dijeron un tiempo determinado, probablemente es por esto y porque se están entrevistando muchas personas todavía. Si no fue seleccionado, es recomendable pedir retroalimentación para entender qué puede mejorar para futuras posiciones vacantes. Vuelvo a lo que ya había comentado antes. Está totalmente bien que preguntemos qué puedo mejorar,
por qué fue que no me seleccionaron, porque en algunas ocasiones a veces pasa que tenemos 3 candidatos súper buenos que tienen todo para la posición, pero puede ser que este candidato de acá me dio una respuesta que tal vez era más apta para esta posición, pero no significa que este candidato sea malo. Entonces, en esos momentos es que nosotros podemos comentarles a los candidatos, seleccionamos a una persona más apta para la posición. Sin embargo, tal vez no tenemos ahorita una retroalimentación específica de algo malo porque tal vez no lo hay, pero seleccionamos a otra persona que cumplía tal vez con una habilidad X que necesitamos para esta posición X. Y para estos tipos de candidatos también se les puede decir que pueden seguir aplicando otras posiciones que vienen vacantes. Y si fueron candidatos muy buenos, los podemos dejar en una lista de espera, decimos, para posiciones que surgen, podemos llamarlos de una vez para contratarlos. Esto depende igual, repito lo mismo, depende de la empresa y de cómo ellos manejen su base de datos de empleados y de candidatos, porque puede ser que tal vez no tengan base de datos, tal vez tengan que volver a aplicar de nuevo y tengan que tener que pasar por todo el proceso de nuevo, que también es totalmente válido. Entonces, por eso la comunicación con los reclutadores es muy importante y pedir la retroalimentación específica. ¿Alguna pregunta? Yo quiero saber qué tan mal o qué tan bien o neutral, ¿verdad? Sería preguntar, yo creo que tal vez es una pregunta que no viene tan bien en un país latinoamericano como tal vez en Europa, que se cuidan más de esos aspectos, pero, por ejemplo, ¿qué tanto se interesa la empresa por la salud de los empleados, ¿verdad? Del bienestar como dentro de la empresa, que yo sé que en Europa es un tema mucho más grande, pero que acá muchas veces es todo lo contrario. Entonces, sí, ¿cómo se debe preguntar eso? Sí, siento que esa pregunta es muy general. Tal vez hacerla más específica va a ayudar a que el empleador responda específicamente qué cosas tienen para velar por la salud del empleado. Entonces, más allá de tal vez hacerlo como general, porque la empresa puede decir, sí, tenemos muchas cosas, etcétera, etcétera, pero no algo en específico. Entonces, idealmente para este tipo de preguntas, totalmente válida, súper bien la pregunta, se puede preguntar un poco más específico, como qué herramientas se le da al empleado para su salud, ya sea física, emocional, mental, psicológica, para ya el empleador, ok, darle una pregunta más específica para que nos diga, ok, tenemos tales talleres, tenemos eventos totalmente fuera del, qué sé yo, de la posición, tenemos comités, qué sé yo. Entonces, hacer preguntas un poquito más específicas relacionadas a preguntas así de, tal vez, como dirías vos, un poco sensibles, podría ayudar a que nos den una respuesta un poco más a lo que estamos buscando. Pero la pregunta es totalmente válida. ¿Alguna otra pregunta? Hola, a mí me gustaría hacer un comentario. ¿Ok? Este es con relación a lo de las entrevistas ahora en la era digital y es algo que leí en redes sociales hace unos días que me parece importante. Aquí lo estoy leyendo y es como, bueno, resumido, dice que una persona estaba buscando trabajo y aplicó en un call center. A ella y a 30 personas más aproximadamente les hicieron una entrevista y el día que la entrevista era vía Skype. Y tuvieron que enviar documentos y tuvieron que enviar datos de ellos, como su número de cédula, a firmar un contrato, entre otros. Y el día que debían empezar a trabajar, se dieron cuenta que la página de Facebook de la empresa había desaparecido, igual que la persona, el perfil de la persona que les había hecho la entrevista. Entonces es nada más como un comentario para que o sea, que hay que ser como muy cuidadosos y también saber como que la empresa donde se está haciendo o sea, donde uno está aplicando, tiene como bases sólidas y como para que no sucedan ese tipo de cosas, ya que es muy extraño y de hecho a esta persona le comentaron que un conocido u otra persona,
había empezado a trabajar ahí y 15 días después a esta persona y a otra gente le dijeron que ya no les iban a pagar y que ya como que desaparecieron de un pronto a otro y esa gente sí había trabajado durante un tiempo. Entonces nada más me pareció importante mencionarlo. Totalmente, muchísimas gracias, Gloriana. Totalmente, eso es sumamente importante, recordar ese paso de durante la entrevista, averiguar muy bien sobre la compañía, sobre a dónde vamos, los nombres de las personas que nos van a entrevistar, ver, o sea, ver bien realmente, tampoco es que les estoy diciendo que los busquen en Facebook o los acosen, ¿verdad? Pero sí realmente buscar que es una empresa válida y que sí, que pues seamos un poco maliciosos con cualquier cosa que sea digital. En el chat nos preguntan, hola, ¿qué tan común son las entrevistas grupales y cómo es recomendable manejarlas? Que si las entrevistas grupales, la verdad no es ideal porque, bueno, habría que ver qué tipo de preguntas, primero que todo, se están haciendo en esas entrevistas. Las entrevistas grupales no deberían de tener preguntas personales o cosas así de este índole. Por lo general, lo que sí se hacen, y ahorita vamos a ver en el otro slide, son actividades grupales. No tanto una entrevista grupal como tal, pero sí actividades grupales donde se pueden determinar ciertas habilidades. Si se hace una entrevista grupal, creería que lo ideal es volver a lo mismo. Si hay alguna pregunta en donde ustedes se sienten incómodos o sienten que no quieren responder, volver a lo mismo. Me gustaría tal vez no responder a esa pregunta en este momento, pero si son preguntas ya ok, situacionales, donde tengo que interactuar con esta persona, algún tipo de prueba, eso se puede utilizar sin problema. Pero sí, ojalá, lo ideal es que esas entrevistas sean siempre dirigidas al área laboral, entonces se puede utilizar. Okay. Y nos dicen también, ¿qué pasa si me aceptan en 2 empresas? Súper bien, si eso sucede. La pregunta, bueno, creo que ya ahí es realmente reflexionar cómo se sintió después de la entrevista, por eso este paso es muy importante, dónde me sentí mejor, cuál es la posición que más me llama la atención, donde más siento que voy a poder aplicar lo que quiero aplicar. Entonces, con esa decisión aceptamos el lugar donde ya nos comentaron que fuimos seleccionados, y para la otra, pues decirles que aceptaron otra oferta laboral. A mí 1 y 1000 veces me dijeron eso. Cuando yo estaba entregando una oferta me dijeron, ya acepté otra oferta, y por supuesto uno siente que, bueno, ni modo, vamos a empezar de nuevo, este es nuestro trabajo, tenemos que aceptarlo y sabemos que no siempre nos van a aceptar. Entonces no tengan miedo a rechazar ofertas laborales si sienten que el otro lugar donde ustedes aceptaron les va a llenar sus expectativas. Listo, ¿no? Tenemos más preguntas en el chat. Ok, perfecto. Entonces, como les comenté, es importante recalcar que en algunas compañías, aparte de la entrevista, se realizan otro tipo de pruebas que pueden suceder antes o después de la entrevista. Todo depende del tipo de posición y el tipo de empresa. Hay empresas súper creativas que lo ponen a hacer 1 y 1 millón de pruebas, otras que van directo a la entrevista y nada más. Entonces, es bueno también preguntarle al reclutador cómo funciona el proceso de reclutamiento, cuánto va a durar el proceso, si es algo que quieren saber. Entonces, ¿qué tipo de pruebas existen? Existen las pruebas psicométricas, que son esas pruebas de cosas con imágenes que uno dice, ¿qué es esto? ¿Por qué me están haciendo esto? Psicológico, pero es parte de las pruebas que pueden haber. Pruebas como de daditos, como de lógica, eso hay mucho. Pueden ser digitales o a mano, pero sí existen y por lo general se hace antes de la entrevista. O pueden hacerse después, todo depende de la empresa. Las pruebas técnicas, si esta posición requiere de un inglés, de algún idioma avanzado, se puede hacer una prueba digital de este idioma, de Excel también.
si se necesita un Excel avanzado, puede que los pongan a hacer una prueba de Excel. Contabilidad, hasta pruebas de diseño se pueden hacer, y actividades varias de evaluación, que es como comentaba anteriormente, se pueden hacer actividades donde tengamos a todos los candidatos y los ponemos a jugar algún tipo de actividad, o los ponemos a resolver un acertijo. Entonces, todo ese tipo de actividades nos funcionan a nosotros para evaluar ciertos tipos de habilidades con todos los candidatos, y ahí aprovechamos a tener varios candidatos, y también nos ayuda a evaluarlos en el día a día, porque no todo es la experiencia ni todo es como la parte técnica, sino también es el día a día, que es cómo ustedes reaccionarían a ciertas situaciones. Entonces, estas evaluaciones se suelen hacer por este motivo, y pueden ser tan creativas como se puedan imaginar, dependiendo de la posición. Algunas de las plataformas de reclutamiento que se utilizan bastante son estas que les pongo por acá. Por lo general se busca muchísimo en el empleo, en LinkedIn, en Computrabajo y Opción Empleo. Por lo general los más técnicos están en el empleo y LinkedIn, digamos, y Computrabajo y Opción Empleo suelen ser para posiciones un poquito más, podríamos decir, operarios. Entonces, cuando yo estaba en Bridgestone, por ejemplo, buscaba mucho en Computrabajo porque sabía que ahí había muchos perfiles de este tipo. Por supuesto, uno puede utilizar cualquier plataforma para cualquier posición, eso no va a ser como excluyente, pero nada más hacerles la salvedad que se suelen encontrar perfiles de cierto tipo en estas plataformas. Recordar también que cada empresa a veces tiene su propia página de reclutamiento y una página de careers. Entonces ahí sí sería genial, si están muy interesados en una empresa específica, ver si tienen esta página donde ustedes pueden subir su currículum y su información. Y bueno, pues me gustaría terminar con una frase que me gusta muchísimo. Recuerda que tu mayor talento es más poderoso que el más grande de tus miedos. Entonces, esto me gusta muchísimo recalcarles. Cuando van a una entrevista, cuando ya están creando su currículum, de verdad que cada uno tiene su propio talento, su propia experiencia. Entonces, recordarles que si tal vez no tuvieron una posición en tal lugar, pues buscar y seguir buscando para poder obtener eso que ustedes desean. A mí me pasó muchas veces, al inicio yo apliqué a 1.000.000 de lugares y ninguno me aceptaron, y seguí tratando, y pues bueno, aquí estoy dichosamente haciendo algo que me gusta. A veces nos toca hacer cosas que no nos gustan al inicio para poder tener esas experiencias, para poder llegar a cosas que nos gustan hacer. A veces pasa, a veces no, pero bueno, cada experiencia es diferente. Y los insto a seguir buscando, a seguir aplicando, a pesar de que en algunos lugares los hayan, pues, les hayan dicho que no son aptos para esa posición. Entonces, por ahí, dejarles ese mensajito. Y no sé si tienen alguna otra pregunta adicional. En el chat nos preguntan, ¿existe alguna posibilidad de que pueda revisar nuestro CV para alguna observación? Perdón, no entendí la pregunta, de nuevo. Sí, dice, ¿existe alguna posibilidad de que pueda revisar nuestro CV para alguna observación? Entiendo. Sí, si gustan, bueno, vos podés compartirles mi correo electrónico. Entonces, con todo gusto ahí pueden tener mi contacto. Ok, está bien. Cuando mandamos el link del video, entonces también voy a compartir la información de contacto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo tengo otra pregunta. He escuchado que algunas empresas, aparte de ver tu CV, revisan tus redes sociales para ver más o menos cómo te comportas o cómo interactúas. ¿Es cierto? Pues en nuestro caso, dichosamente no hemos tenido que necesitar entrar a redes sociales, pero si algunas empresas lo hacen, pues ellos tendrán que ver para qué están haciendo esto. Ahí ya depende de cada candidato qué tan privado tenga su cuenta y demás,
pero la verdad, en lo personal, siento que es algo que pues ya deja de ser profesional porque cada uno en su cuenta personal pues publica lo que desee. Entonces yo, como Viviana, no lo haría porque esto ya invade la privacidad de la persona y nos queremos enfocar a nivel profesional lo que tiene que dar esta persona. Entonces, desconozco si en otros lugares lo hacen, probablemente como vos indicás, si ya se está hablando sobre esto es porque probablemente lo hacen. Entonces, ahí como recomendación, yo pondría pues las cuentas privadas por privacidad, ¿verdad? Pero sí, o sea, si sabemos que alguna empresa lo hace y no nos sentimos cómodos con esto, entonces habría que pensar 2 veces si es un lugar en donde queremos estar. Gracias. Muy buena la pregunta, muchas gracias. Y bueno, en el chat nos preguntan qué debería de hacer si quiero seguir estudiando cuando aplico el trabajo. Una muy buena pregunta, porque es muy duro, la verdad, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Esa es una decisión súper personal. Hay que ver también el tema del horario, si es un horario que nos funciona o no, dependiendo del horario de la universidad. Entonces, si vemos que el horario de trabajo es de 7 a 4, por ejemplo, y el curso que va a seguir es de 5 a 7, primero considerar si nos va a dar tiempo de llegar del trabajo a el lugar de donde estoy estudiando, número 1, y número 2, si sabemos que tal vez no nos va a dar tiempo, podemos preguntar en la entrevista y comentarles, ok, yo voy a seguir estudiando y voy a tener estos cursos a esta hora, después de horario laboral. ¿Será que hay alguna flexibilidad de horario en estos días? Entonces, igual, tener una conversación donde se pueda negociar el tema del horario y ya si es un tema donde interfiere el horario laboral, ahí sí habría que ver porque pues si la empresa necesita que se trabaje de un horario a otro horario, pues va a costar bastante. Entonces, esas son las 3 cosas que hay que considerar, de que se puede totalmente, yo sigo estudiando y estoy trabajando, nada más que hay que acomodar las cargas también, porque si llevamos 3, 4 cursos todos los días después del trabajo, no vamos a poder ni hacer ni una ni la otra, esto ya es consejo personal, pero también funciona mucho porque a nivel laboral también tenemos que funcionar bien. Entonces, si no funcionamos en ninguno de los dos, nuestro rendimiento laboral no va a ser tan adecuado. Entonces, esas son las cosas que hay que tomar en cuenta nada más. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Me parece que no, en el chat no veo nada. Ok, perfecto. Entonces creo que todo quedó claro. Cualquier otra duda que tengan, bueno, pues Karen les va a compartir mi contacto. Yo con muchísimo gusto puedo responderles cualquier otra consulta que tengan. Y bueno, pues agradecerles de nuevo. Creo que se extendió bastante, pero bueno, las preguntas fueron súper buenas. Muchísimas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Sí, muchas gracias, Viviana, la verdad, por este espacio, porque creo que aprendimos demasiado, porque siempre hay muchas dudas en torno a estos temas y al menos yo, igual, aunque digamos he tenido entrevistas y todo, me siento un poco más, como más tranquila como para la próxima que vaya a tener. Y son, bueno, temas que tal vez a uno no le responden tan fácil a menos de que uno conozca a alguien que trabaja en esa área. Entonces, muchísimas gracias por habernos dado este taller. La verdad fue demasiado útil. Muchísimo gusto, me alegra mucho que la información que les haya dado les vaya a funcionar para su futuro, creo que eso es lo más importante. Y ya saben, ahí estoy cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias a todos los que asistieron y igual recuerden que les vamos a compartir la grabación y el contacto de Viviana. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias, buenas noches. Con mucho gusto, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Todo